demostrar lo que es una superposición de fuentes junto con transformación de fuentes. Empecemos con este circuito que es relativamente sencillo para este tipo de problema. Tenemos que hacer es convertir esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Para esto se tiene que multiplicar el valor de la fuente de corriente por la resistencia más próxima que tenga. Entonces esto se convierte en una fuente de 10 volts y esta resistencia se convierte en una resistencia en serie con esta otra de 5 ohms que tenemos aquí. Aquí lo que hice fue reescribir el circuito. Con esta fuente de 2 amperes la convertí a fuente de 2 volts multiplicando a la fuente de amperes por la resistencia, así poniendo la resistencia en serie, la fuente queda de 10 volts y en serie con la de 5 y el resto de nuestro circuito queda normal. Aquí abajo lo volvimos a reescribir, pero ahora juntando ambas resistencias en serie, convirtiéndolas en una sola resistencia de 10 ohms, porque 5 más 5 es 10. Entonces ahora podemos ahora lo que nos toca hacer es apagar nuestra fuente de voltaje haciendo un cortocircuito. Al reescribirlo nos quedaría de esta manera. Aquí hacemos corto nuestra fuente, nuestra otra resistencia, fuente, cerramos, ponemos valores que eran 10 ohms, 4 ohms, nuestra corriente que va hacia abajo, 10 ohms, el positivo y el negativo y 20 volts. Ok, ahora lo que prosigue es encontrar la corriente que tenemos en el circuito con esta fuente, que nos quedaría así reescrito nuestro circuito. Sacamos lo que es el paralelo de 4,10 porque nuestras resistencias de 4 y 10 están en paralelo. Lo ponemos en serie con nuestra resistencia de 10 ohms y en serie con nuestra fuente de voltaje. Recordemos que para sacar el paralelo de las fuentes es el recíproco, es 1 entre el recíproco de la suma de ambas resistencias. Entonces es 1 entre un décimo más un cuarto. Esto nos da un igual a 2.8 ohms. Entonces, calculando nuestra corriente en base a este circuito, tenemos que nuestra corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto es igual a 20 volts sobre 10 más 2.8 sobre 12.8 ohms. Esto nos da un igual a 1.56 amperes. Esto es de parte de una fuente. Haciendo corto en nuestra fuente de voltaje de acá. Ahora tenemos que hacer corto en nuestra fuente de voltaje de acá, que nos llevaría al mismo proceso. Al reescribirlo nos quedaría de esta manera. Ponemos nuestra fuente de 10, nuestra resistencia 1 en serie con nuestra resistencia 2. Aquí nuestra fuente fue de 10 volts, esta de 10 ohms, y aquí volvemos a sacar lo que es el paralelo de 10 y 4, que en la de 4 pasa nuestra corriente. Entonces, como ya quedamos, es 2.8 ohms y volvemos a hacer el mismo proceso que hicimos de este lado. Nuestra corriente 2 es igual al voltaje entre la resistencia, que nos da un igual a 10 volts sobre 12.8 ohms. Esto es igual a 0.78 amperes.
Y ahora, como nos lo marca el superposición que sacamos el voltaje, no, la corriente que hay con una fuente de voltaje y la otra fuente, entonces quiere decir que nos quedan dos corrientes y hay que sumar ambas corrientes para sacar una corriente total que nos da un igual a 1.56 amperios más 0.78 amperes. Esto es igual a 2.34 amperes. Sería esta la corriente que pasa por nuestra resistencia de aquí de 4 ohms, 2.34 amperes.